¿dónde tú estás? En la luchita que no hay más nada. Con todos ustedes, señoras y señores, Abraham Rivera. Buenas tardes, Abraham. Hola, buenas noches para mí, está bien. Okay. Recuerda que yo tengo 7 horas más. 7 horas más. Sí. Wow. Oye, espero que yo no esté aquí como sustituto de Mundo, ¿no? No, al contrario. Porque ahí sí nos vamos a bajar, tú y yo. No, mira, a ver, te voy a decir una cosa. Mira, vamos a hablar con una persona educada, correcta, que conoce, no con No sé si son ideas mías, pero dejé de oírte instantáneamente. Déjame ver, pero... No, era yo que apreté algo aquí. Sí. Ya. Bueno, él salió de aquí diciendo que ganó el debate. Yo gané el debate. Ese no es mi objetivo de que ganara o perdiera. Eso no es mi objetivo. Pero bueno, él ganó, dice que ganó el debate, pero parece que las personas empezaron a darle chucho en el chat. Y chucho, tú no ganaste nada, te barrieron contigo. Y me ha hecho 2 programas enteros a mi persona. Y eso que ganó, digo, oye, si llega a perder, me hace 10 programas seguidos. Sin parar. Menos mal que ganó. Si no, esto no es fácil. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Abraham? De verdad que sí. Bueno, bien. Un poco hoy, bueno, en lo personal un poco no estoy con mucha energía porque tengo una amiga que está en una situación de salud muy mala y bueno, me tiene eso un poco, pero bueno, eso no influye, ¿no? en esto, así que trato. Ok, espero que se recupere tu amiga. Bueno, estaremos hablando de la Cuba de hoy. Yo digo eso, pues mira, yo traté de hacer una Cuba de hoy, es decir, un debate con él, bueno, un tanto debate, como un conversatorio con él, hablando sobre la Cuba de hoy, hablando sobre yo iba a defender la tesis de por qué la dictadura se tenía que ir y él tenía que defender la tesis de por qué se tenía que quedar. Yo estamos de acuerdo que los dos estamos de acuerdo que la dictadura se tiene que ir, ¿no? Para una Cuba mejor. Yo hice varias preguntas aquí que me gustaría intercambiar contigo para que tú nos dieras, bueno, tu sabiduría y nos explicaras un poco más tu visión, porque no todo el mundo lo ve de una manera igual. Y mi primera pregunta para ti sería, ¿cómo es que llegamos a esto? ¿Cómo es que llegamos a esto que está pasando en Cuba ahora mismo? ¿Qué tú crees de eso? Mira, es lo que yo siempre le digo a la gente en mi canal cuando me preguntan esa misma. Digo, mira, esto fue una persona que obviamente fue un gran manipulador. Yo no sé cuántos Óscares habría que haberle dado, porque es una persona que actuó de tan mala fe desde el principio, desde que era un hombre joven. No estoy hablando desde el año 59 para acá. Ya anteriormente yo creo que él tenía ese... Y hay varias personas que han escrito biografías o han escrito semblanzas sobre él y coinciden en que era una persona con una sed de poder tremenda, con una sed de protagonismo tremenda. Y él sencillamente lo que hizo fue llevar a oscuras, ¿no? En secreto su programa personal, implantó una dictadura personal, porque esta revolución ha sido evidentemente el espectáculo de un solo hombre desde el principio. Él logró, incluso engañó a los comunistas del PSP, los sumó a todo su proyecto, y cuando ya los tuvo bien cuando lo tuvo bien seguro, él se deshizo incluso de los comunistas que pensaban que él era un burgués, que era una persona que no era precisamente de extracción obrera y que le ponían muchos pelos en eso. Y él creó el proceso de la microfracción, los metió presos a todos y hubo comunistas presos. En Cuba usted iba al presidio político y había comunistas, había anarquistas, había todo tipo de personas encarceladas en Cuba. Sí. Y él hizo esto. La gente dice, pero ¿cómo un solo hombre puede ser? Sí, un solo hombre puede hacerlo, señores, en una escala mayor, pero él se apoyó. Claro, él no puede hacerlo solo, porque no es un dios, pero se apoyó en gente para hacer eso, y gente que lo siguió, y gente que por miedo o que por conveniencia se situó al lado de él y lo apoyó en todo eso y se montó con el mismo tren. Y quien no lo apoyó fue a la cárcel, como Uber Matos, o le pasó lo que le pasó acá a Camilo Cienfuegos también. Exacto. Tú me estás diciendo que el responsable no es la maquinaria, es decir, no es la maquinaria que Fidel Castro que creó para llevarnos a donde estamos ahora, sino el responsable es el que creó la maquinaria, el diseñador. Mira, él es responsable desde el punto de vista de la creación de esa maquinaria y de la traición a los principios de esa revolución, que fue una revolución que se hizo para derrocar a Batista, para restituir la Constitución de 1940
y para darle la libertad al pueblo de Cuba. Era una revolución con un proyecto democrático, pero lo que él hizo después fue una traición total. Eso evidente, más que evidente. Incluso tienes toda la forma, todos los discursos que él dijo, que la revolución esta es más verde que las palmas. Se encolerizaba muchísimo cuando lo acusaban de comunista, cuando decían que Raúl era comunista. ¿Cómo usted va a conocer a mi hermano más que yo mismo? Etcétera, etcétera. El discurso aquel famoso que dio en Camagüey de la libertad de prensa. O sea, toda una serie de manifestaciones que él tenía. Le decían, ¿usted es comunista? No, esto es democracia representativa. Y en el año 61 declaró el carácter socialista porque aprovechó el boom de lo que pasó con Bahía de Cochinos, aprovechó la efervescencia popular, que él tenía apoyo, obviamente, claro, un hombre totalmente magnético, y él aprovechó todo ese apoyo popular que tenía para declarar la revolución socialista. A la vez que hizo esto, ya empezó ya el proceso en el 61, y ya, fíjense ya que en el año 65 ya estaba declarado el Partido Comunista de Cuba, y él entonces dijo que había sido marxista-leninista de toda su vida. De toda su vida. Hay algo interesante de esto. Él nunca quiso hacer elecciones libres, porque si él hacía elecciones libres, prácticamente legitimizaba la Constitución de 1940 y sabía que en un periodo determinado, según su plan, digo yo, y su estrategia, en un momento determinado el pueblo se le iba a revirar porque iba a ir en contra de sus ideas, de lo que él quería. Entonces, por eso en Cuba nunca se hizo elecciones. ¿Estoy en lo correcto? Estás en lo correcto. Él no restituyó la Constitución del 40 porque en la Constitución del 40 lo que está previsto es que no hay una dictadura. Es una constitución democrática. Ahora, cuando tú lees cualquier medio oficialista en Cuba, te dice que era una constitución burguesa. Y lo poco bueno que tenía, o sea, te dan ese como entender que lo poco bueno que tenía fue gracias a los comunistas. Eso es una falacia. Es una falacia. De hecho, ese es el último pacto social. Después de la Constitución de 1940, los cubanos nunca más nos hemos puesto de acuerdo. Nunca más. Nunca más. Por eso es que se defiende la tesis de que con una Cuba nueva hay que volver a la última vez que nos pusimos todos de acuerdo, y a partir de ahí, bueno, vamos a empezar a ponernos de acuerdo más o menos en otros aspectos que voy a tocar contigo hoy. Pero me preocupa mucho. Estoy un poco de preámbulo porque ya me dijeron que había unos chilenos mirando el programa, y entonces un poco para que conozcan, ¿no? Por dónde vamos, ¿no? Entonces, actualmente la crisis que hay en Cuba, hay una crisis. Cuba tiene una crisis, gústele a quien le guste y pese a quien le pese. Una crisis agravada, por supuesto, con el COVID-19, porque cerraron toda la frontera y uno de los principales ingresos que inyectaba dinero a la economía era el turismo. Si no hubiera llegado el COVID, ¿qué tú crees que hubiera pasado en Cuba? Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo esa llamada revolución la veo, o sea, mirando el big picture, ¿no? Yeah. Yo la veo como una gran crisis. La revolución ha sido una crisis ella misma en sí, con varias crisis dentro de la crisis. Entonces, antes él paliaba, ¿no? Todas las crisis que había, todos los problemas que había, los paliaba con la efervescencia revolucionaria, con el fervor, poniendo a la gente a marchar, poniendo a la gente a hacer conga, los CDR, poniendo a la gente a las milicias. Después inventaba esto, después el cordón de La Habana, después la zafra de Luis de Millones. Era la época esa que decían la época de la épica, ¿no? Esa épica que él construyó, que éramos el pueblo más bárbaro que nadie, que éramos los más heroicos que nadie, los más fuertes. En fin, todas las maravillas de la vida. Y con ese llegó un momento que esos recursos se agotaron. Y entonces las válvulas de escape comienzan a hacer abre y vete, abre y vete. 65, 63, Camarioca, que bueno, eso forma parte de otro exilio, no es del exilio, del otro exilio. En el 80 viene el último exilio, yo creo que de verdad respondía a una intención de exiliarse por libertad, fundamentalmente. Yo creo que el del 80 fue el último exilio que masivamente era por libertad. Ya los demás fueron cambiando, fue otro tipo de exilio. Y esas eran las válvulas que él escogió. Espérate, vamos a hacer un poco gente balsa que se vaya, así, que se vaya. Esa fue la válvula. Ya tuvo que cambiar de recursos ya porque ya. ¿Tú crees que él tenía, cuando las personas, él abría esas válvulas de las que tú me hablas, él tenía intención en su mente de decir, ok, estas personas en algún momento determinado van a empezar a mandar dinero a las familias que tenemos secuestradas dentro de Cuba para poder un poco mantener la economía? ¿Él tuvo esa visión o lo fue adaptando a medida que iba pasando el tiempo? Bueno, claro, toda persona se adapta, ¿no? Si la persona mientras más inteligente, más se adapta también y más sabe ver lo que puede pasar, sabe deducir las consecuencias de una cosa y la causa y la consecuencia. Entonces, él sí, por supuesto, que era una persona que lo tenía calculado. Él, por ejemplo, en el año aproximadamente año 78, por ahí, ya los gusanos dejaron de ser gusanos por obra y gracia de Fidel Castro. Ya pasaron a llamarse Comunidad Cubana en el Exterior. Ya no eran gusanos.
Comunitario. Entonces, ¿qué pasa? Toda esa gente empezó a llegar a Cuba. Esa gente empezó a llegar a Cuba con unas muestras visibles de su nivel de vida, que era gente que en Cuba había sido panaderos, zapateros, lo que fuera, gente muy humilde, y ven que empiezan a llegar toda esa gente con que les traían prácticamente a matarles el hambre a la gente en Cuba y a vestir lo que no se habían vestido nunca. Bueno, tú empezaste a ver gente con camisas Manhattan y con jeans y cosas esas que no los había. Antes no los había. Y de repente se llenó aquello de gente con eso. ¿Qué ocurrió? Esta fue una de las causas también de lo que pasó con el Perú. Y él también, y a ese sí lo cogió desprevenido él, porque él dijo, bueno, a ver, eso fue un acto de él de fanfarronería, vamos a abrir la embajada del Perú. Él lo que no se imaginó que se iban a meter 11.000 cubanos en 48 horas en una embajada que estaba muy cerca de mi casa. Eso tenían que verlo para imaginar. Bueno, ahí fue donde se metió Carlos Alberto Montaner, ¿correcto? Carlos Alberto Montaner, yo no estoy seguro. Carlos Alberto no fue la embajada del Perú, fue antes. Ese Carlitos Berenguer fue el que se metió en la embajada del Perú, que era otro dirigente, que era un dirigente intermedio. Sí. Pero Montaner Montaner se fue mucho antes. Mucho antes, fue a principio de la revolución. Mucho antes, al principio. Sí, pero él hizo lo mismo, él se metió en una embajada, pero lo que no me acuerdo cuál embajada fue. Bueno, sí, mucha gente lo hizo, hasta el presidente de la República, Manuel Urrutia, se metió en una embajada. Se metió en una embajada, sí. Que dice que, de hecho, dice Carlos Alberto Montaner en su reseña, dice que lo que lo salvó fue la embajada venezolana que llegó y plantó la bandera en el desierto. Y este es territorio venezolano ahora, aquí no pueden tocar a nadie. Bueno, el embajador de Venezuela en aquel momento salvó a mucha gente, Sí, Venezuela fue siempre bastante cercano. Oye, ven acá, te hice una pregunta, pero me quedé un poco ahí en el medio. Si no hubiera pasado lo del COVID, ¿Cuba estaría envuelta en la misma crisis o sería una crisis menos leve? Porque ya Venezuela, que era donde ellos estaban chupando, Venezuela está más mal que Cuba actualmente, hablando en plata. ¿Era inevitable llegar a esa crisis? Mira, la crisis iba a llegar de todas maneras. Iba a llegar de todas maneras porque el sistema es de por sí ineficiente por naturaleza. Ha habido otras crisis en Cuba, ha habido tornados, ha habido ciclones, huracanes que han acabado con todo, con Malanga y el puesto de Vianda. Y ha seguido la crisis, y ha seguido un poco más, un poco menos. La etapa que más respiró el pueblo en Cuba fue la etapa esta de fines ya de los 70, que empezó aquella etapa que Fidel después le llamó la etapa de los tecnócratas, que había microbrigadas, estaba el movimiento de microbrigadas funcionando, empezaron a importarse cosas del campo socialista, que entonces la gente comía aquellos pollos a las jardineras, y la gente tenía jugos que venían, y compotas, y venía leche, venían algunas cosas, y con eso la gente iba paliando, más algunas cosas que se inventaron, unas jamonas extrañas ahí que vendían a 6 pesos la libra, cosas así, y con eso la gente por lo menos había mercaditos que se abrieron, que vendían queso, el mercado centro, etcétera, se abrieron algunas cosas, se hicieron, y después él mismo criticó eso, cuando vino el periodo especial, que él dijo, ahora sí vamos a construir el socialismo, y ya eso sí fue la hecatombe, y entonces ahí sí ya la cosa, ya entonces criticó todo eso, se acabaron las microbrigadas, dijo que todo eso había sido tecnócrata, y les echó la culpa a ellos, porque él era muy fácil desprenderse de todo. Según tú, esta crisis que está pasando Cuba ahora, ¿es la más grave que ha tenido Cuba en su historia? ¿O tú crees que en algún momento, incluso más grande que la después de la caída del muro de Berlín? ¿Cómo tú crees? Bueno, en tiempo, ¿no? Vamos a ver en tiempos. Mira, yo lamentablemente, aunque la gente te cuente, aunque la gente que está ahí te haga llegar información, yo no puedo calibrar lo que está pasando ahora porque no estoy ahí. Me es muy difícil, ¿no? Hacerme a veces la idea. Pero yo recuerdo la del 90 al 94, casi 95, que eso fue espantoso. No, yo sí me acuerdo. Yo me acuerdo aquella gente con el puerco aquel en la bañadera, y que se lo dijo una gente el otro día aquí. Yo fui a hablar por teléfono en una casa y estaba un chivo al lado mío. En un apartamento, en un segundo piso. ¿Y esto qué cosa es? Y eran cosas interiores, cajetillas de cigarros a 100 pesos. Bueno, eso fue duro. Eso fue duro. Y la gente vivía con lo que podía. Eso fue increíble la etapa esa. Sí, pero bueno, esta tiene el añadido de la enfermedad, imagínate, de la epidemia. Por eso es lo que yo estaba hablando, que ahora es mucho más grave porque hay una epidemia primeramente, las fronteras están cerradas, quiere decir que quieran o no quieran, las fronteras tienen que estar cerradas prácticamente, no sé en qué porcentaje pueden estar cerradas. O sea, que el turismo, que era el renglón que más dinero más o menos le da después de las remesas, y después los médicos. Y entonces ellos tratan de paliar esto que está ocurriendo ahora, esta crisis que está ocurriendo ahora, la tratan de paliar con una tercera moneda.
yo no sé si tú eres economista, pero ellos hacen el CUP, pues supuestamente el CUP es la moneda, es decir, nuestro dinero es la el moneda CUP. interna, la moneda, Sí, la moneda de todo es el CUP. Es como el dólar americano en Estados Unidos o como el dólar canadiense aquí. Esa es la moneda base. Esa es la base de todo, porque bueno, ese me imagino. Espera, antes de empezar, porque aquí yo me equivoco en una palabra o digo algo malentendido y empiezan los economistas en el chat a matarte. ¿Ok? Esa es la única moneda que debiera existir en Cuba. Ahora, crean el CUC. ¿Para qué crean el CUC? El CUC lo crean para cubrir la inflación tan grande que tenía el CUP. Fíjense, la locura. Por eso, cuando yo te digo a ti, Abraham, aquí un refresco cuesta 25 pesos, que vienen siendo como 25 pesos de tu moneda, tú dices, wow, pero esa locura. Ahora, pero si yo te digo, no, pero aquí cuesta un CUC, tú no preguntas qué es un CUC, tú dices, un peso. Bueno, un peso no está mal. Una cerveza, un peso no está mal. Aquí en Canadá cuesta 2 y algo. ¿Tú me entiendes? Y ahora crean una tercera moneda. Fíjese, no la crean, es decir, implantan una tercera moneda que es el dólar americano, que es para, me imagino yo, económicamente pensando, que es para tratar de dolarizar la economía cubana. Fíjense ustedes la locura, de dolarizar la economía cubana digitalmente, porque ellos lo que quieren es que tú le mandes dinero para una tarjeta, que esa tarjeta tiene, que se llama MLC, moneda libremente convertible, un poco para tapiñar eso, pero todo el mundo sabe que va a ser en dólar, por donde la base de todo va a ser en dólar. Para cubrir eso, donde los bancos cubanos, que fue una pregunta que le hice al mundo, de donde los bancos cubanos no tienen dólar americano porque no pueden imprimir, porque los dólares lo tienen limitado. Es decir, por eso es que las personas es decir, los países cuando entran en crisis, una inflación esa súper grande, lo que hacen es dolarizar la economía para que no se imprima más dinero, es decir, y se comercialice con la moneda americana, que es por supuesto, es el estándar que hay en el mundo actualmente y que no se puede imprimir. Y entonces, ahora, ¿qué tú crees sobre eso? ¿Qué locura es esta? ¿Por qué todos los productos ahora se llevan a una tercera moneda donde las personas de las otras dos monedas no pueden ni siquiera adquirir la moneda con el dinero que tienen? Yo digo que esto se está comiendo los ahorros de los pobres que ellos prometieron defender, porque ahora mismo el dólar americano en la calle, la última vez que supe, estaba a 1.90, es decir, eso fue hace 2 semanas. Quiere decir que ahora por lo menos debe estar a 3 CUC por dólar americano. Te da un amplio resumen. Me gustaría que me digas qué tú piensas. Yo te dije lo que pienso ya. Es que mira, yo no soy economista, pero bueno, te puedo decir de lo que he visto. Yo creo que ya han hecho tantos experimentos ya, que ya llega al momento en que tú dices, bueno, una persona normal, ¿no? Dice, yo lo que estoy haciendo no da resultados, esto no sirve lo que estoy haciendo. Y en un momento que dices, bueno, vamos a cambiar, vamos a hacer otra cosa. Pero además tienes el ejemplo negativo de lo que pasó en tal lugar, el otro que pasó en tal lugar, y tú entonces traes el ejemplo negativo en vez de traer el positivo. Ok, China es una dictadura, por ejemplo, una dictadura espantosa también, eso lo sabe todo el mundo. Pero Deng Xiaoping en el año 79 liberalizó la economía y dijo, esto es capitalismo, se acabó ya, y cada chino puede tener acceso a comprar fábricas, a comprar medios de producción, a tener medios de producción, que es lo que en Cuba está prohibido, a acumular riqueza. Y mira, China salió adelante, por lo menos antes yo no veía turistas chinos, ahora hay turistas chinos donde quiera. Y ellos no han aprendido de eso tampoco. O sea, ellos se han aferrado a una fórmula. Mientras estaba vivo Fidel Castro no podían, aunque quisieran, no podían. Y ahora que pueden, o que más o menos, no sé, Raúl Castro cómo estará, siempre fue más práctico que Fidel Castro. Sí. No sé ahora entonces qué es lo que les pasa que no acaban de hacer esto. Yo me imagino que en un futuro es que todavía hay gente que son de esta manera de económica de pensar, que son de esta gente cerrada, el Machado Ventura, el otro, son gente de la vieja guardia, que esa gente no han desaparecido todavía, esa gente están ahí y más que hacen su influencia todavía. Cuando esa gente ya desaparezca, entonces esta nueva generación yo pienso que van a ser unos tecnócratas y van a tratar de implantar una sociedad a la China en Cuba. Es lo que yo pienso, es lo más lógico, ¿no? ¿Tú crees que Díaz-Canel haga esos cambios cuando todo esto partida de generales corruptos viejos que están ahí pasen a una mejor vida o a una peor vida? Es posible. Mira, han tenido que ir haciendo concesiones poco a poco, que no son suficientes, por supuesto. Es una tontería eso de eliminar la lista y de eliminar el 10% del impuesto del dólar. Entonces, esas son cosas que sí, pero no, esos son cosméticos, eso no ayuda en nada. Lo único que va a ayudar, que va a salvar el país es ese. Que le digan, bueno, la economía se abre, economía de mercado, el cubano puede exportar, puede importar, puede adquirir medios de producción, y déjalo para adelante. Para adelante el caso. Sí, eso sí, van a querer conservar el control político, que ahí sí es el problema.
¿Tú crees que ellos tengan miedo de que una vez, porque mira, es decir, cuando tú tienes un pueblo con hambre, las personas, eso pasa en todo el mundo, ¿no? Cuando tú tienes hambre, tú no piensas quién está en el poder, tú tuyo es tratar de buscarte un pan. Ya una vez que tú satisfaces esa necesidad de tener el pan asegurado en la mano y dices, bueno, ahora yo estoy pensando en el poder político. Es decir, o quién me está gobernando de arriba para que yo tenga, para tener un pan mejor, porque ya este pan no me satisface. ¿Tú piensas que ellos tienen miedo de que cuando eso ocurra empiecen factores de poder y se le vaya de las manos y bueno, y cambien completo? Porque una vez que el pueblo satisface sus necesidades, hay ápices que se pueden hacer dentro de la Constitución, si mal no me equivoco, que pudieran cambiar un poco eso, ¿eh? Los que están en el poder en este momento sí tienen ese temor, por supuesto. Ya los que vendrán más adelante no tendrían tanto ese temor. ¿Y qué es lo que temen? ¿Qué es lo que temen, Abraham? Es lo que ellos temen muchas cosas. Temen perder sus privilegios, temen a la justicia que los puede agarrar. Porque los cubanos no somos chinos. Sí, los cubanos somos más... Liberación Florencia nos acaba de donar $5. Gracias, hermano. Saludos, bendiciones para usted, para ese grupo que está trabajando duro y fuerte ahí. Gracias, hermano. Dime, Abraham, disculpa. Así que son muchas cosas. Mira, que es estar haciendo quinielas ahora de qué puede pasar, sí o no. Yo te digo, hay varias, y todo depende mucho de quién gane las elecciones en Estados Unidos ahora. Muy importante. Sí, pero a ver, normalmente cuando un gobierno deja, es decir, cuando un partido, un gobierno deja el gobierno, el que viene atrás hace una especie de auditoría. Es como cuando tú eres jefe, ¿no? Y tú vas a coger algo y dices, bueno, hazme una auditoría ahí para ver cómo está esto y decir, esto es lo que voy a recibir yo, ¿no? Entonces, el miedo de ellos puede ser que el que venga atrás diga, hazme una auditoría y cuando vea el desastre ese, diga, no, pero esto no lo voy a coger yo. Está más caliente. Yo no quiero estar en el pellejo de que tenga que hacer las autoridades. Porque ahí puede salir todo eso está registrado. Okay. Es decir, Mira, hay una cosa que es evidente. Ellos han tenido que robar dinero. Porque fíjate lo que nos hicieron cuando lo del oro y la plata, que nos desplumaron con de lo poco que nos quedaba. Pero recopilaron una cantidad de oro impresionante, y de plata, y de platino, y de joyas. Bueno, ya eso lo subastaron ahí en Atabey, hicieron una subasta enorme, la gente vinieron extranjeros, compraron obras de arte que se han falsificado, se han dejado las falsas en los museos y se han vendido las originales, cosas increíbles. Y entonces todo eso está en algún lugar. Y bueno, o se quedó en algún lugar, en algún sótano del Consejo de Estado por ahí, o se lo han ido metiendo en bancos offshore por ahí, en la Caimán, aquí en Aruba. Vaya usted a saber dónde. Sí, pero bastante, bueno. Sí. Es bastante complicado. Si yo puse aquí unas tarjetas aquí para que las personas te preguntaran lo que quieran a ti. Así que dice Gerardo Morales, dice, ¿cómo es que fallan con el hombre nuevo? Ya que existen más presos y prisiones que nunca. Es decir, ese hombre nuevo que decía el Che, que decía hay que hacer un hombre nuevo, ¿no? Yo tengo una teoría sobre eso que después te voy a decir, después que tú respondas. Decía, vamos a hacer un hombre nuevo y de pronto lo que tenemos es más prisiones todavía, más presos todavía. Tenemos una sociedad que prácticamente tiene un daño antropológico que es increíble, el daño que tienen. Antropológicamente lo tienen, pero estamos afectados. Es como que el cubano en este momento, y con el disculpa, y me incluyo yo dentro de eso, estamos como defectuosos. ¿Por qué? Porque nos criamos en una sociedad defectuosa, con una educación defectuosa, un ambiente defectuoso por una ideología perversa. Y entonces reparar eso es lo que llamamos adoctrinamiento. Reparar eso nos va a tomar años y años y años, posiblemente más de 61 años, que es lo que lleva la dictadura espantosa esa ahí en el gobierno. ¿Qué tienes que decir en cuanto a eso? Esa es la tarea principalmente del exilio cubano. Ayudar a limpiar toda esa porquería. Pero mira, yo me muestro, yo no soy pesimista en eso, yo me muestro bastante optimista, porque el cubano, dentro de todo lo que ha pasado y todo el daño antropológico que ha sufrido y todo esto, el cubano todavía tiene su chispa de querer, de querer mejorar, de querer avanzar, ¿no? El cubano siempre ha sido una persona por naturaleza muy curiosa, muy emprendedora, cuando le da las oportunidades, claro, por ahí no había ninguna oportunidad. Y lo más malo que hicieron esta gente fue que mataron la iniciativa. Matar la iniciativa es una de las peores cosas que tú puedes hacer en este mundo, con una generación y con una sociedad, porque eso conduce a la improductividad, conduce al desastre, al descalabro total. Y el hombre nuevo, mira, para lograr un hombre como ese tienes que ser un fanático como lo era el Che Guevara, que era un tipo tan ascético que le imponía a su propia familia comer de la libreta mientras todos los demás estaban comiendo jamón. Tienes que ser un tipo así. Y eso es lo que pasa también con el comunismo. El comunismo no tiene en cuenta la individualidad del ser humano.
El comunismo no tiene en cuenta, para el comunismo todo tiene que ser colectivo. Y no puede ser, sino cada persona es un mundo. Cada persona es un mundo. Y Por eso más, que yo tengo, sí, y más nosotros los cubanos. Por eso que yo tengo un programa, es como una página que tengo que se llama El Mundo de Darwin, porque yo quiero mostrar a las personas mi mundo. Y es bueno que tú lo digas, y así se llama mi canal de YouTube también, El Mundo de Darwin, porque yo quiero enseñarles mi mundo y me gustaría que ustedes compartieran su mundo conmigo, que es lo más importante. En cuanto al hombre nuevo, yo tenía una teoría sobre eso que la venía manejando ya cuando empecé a conocer. Yo siempre lo he dicho aquí, yo en Cuba, con la información que manejaba, que no había internet, por supuesto, yo pensaba que el Che era un héroe. Y fíjate si es así que yo llegaba a decir que si el Che hubiera estado vivo en Cuba, fíjate usted, si el Che llega a estar vivo en Cuba, esto que está pasando no hubiera ocurrido. Mira tú las ideas, cómo adoctrinado estaba yo, ¿no? Y cuando llego acá afuera empiezo a leer y digo, ay, mi madre, y yo que lo repetía de fiesta en fiesta. Cada vez que iba a una fiesta yo decía lo mismo, la misma cantaleta en todas las fiestas. Sí, bueno, él decía que ya eso fue aquí, ¿no? Él decía que para crear, había que crear el hombre nuevo. Y dice, bueno, pero para crear el hombre nuevo, lo primero que tiene que hacer es matar el hombre viejo, ¿no? Y entonces sí, porque si vas a crear un hombre nuevo, tú no puedes tener el viejo ahí, hay que matar al hombre viejo. Y entonces ahí fue cuando empezaron las cárceles, cuando empezaron los fusilamientos, cuando empezaron todo eso para depurar supuestamente la sociedad cubana y dejar nada más los elegidos, las personas que defendían esa idea comunista, y después, bueno, empezar el adoctrinamiento a full, que es lo que han logrado, que es lo que tenemos ahora, que personas incluso que cuando están aquí todavía tienen miedo, sienten miedo, se les raja la voz al hablar. Tú le dices, dile Fidel, adelante de mí sin cámara, dile abajo Fidel ahí. No, porque lo voy a decir, no tengo por qué decirlo, porque piensa que yo soy un espía. Fíjate tú a dónde llegó esto del adoctrinamiento, que fue para ellos. Dice Yabrahim Tejada, $5, muchas gracias. Dice, ¿qué se hará con el dinero robado en Cuba por los que pertenecen al cuerpo de la tiranía? ¿Que se lo han llevado a otros países? ¿Se podrá recuperar, Abraham? Eso en un futuro, cuando ya hay un gobierno democrático, cuando haya, bueno, habrá que hacer investigaciones que son bastante complicadas a veces, seguir la pista del dinero. Y bueno, es una investigación que se las trae, porque hay lugares estos que son paraísos fiscales, hay otros que son muy restrictivos con lo que es el secreto bancario y todas estas cosas, pero es seguir la pista de todo, de los familiares, que hizo que se abrió una tienda, con qué dinero y así. Es un trabajo detectivesco, eso lleva tiempo. Porque esas personas tienen testaferro también, que son los que le compran las propiedades, y eso es difícil de seguir el rastro. Hay mucho de ese dinero que se va a perder, eso es inevitable. Pero yo pienso que lo más importante es que se vaya. Sí, pero una vez que se recupere ese dinero, ¿se le puede inyectar a la economía? ¿Es viable esa opción? Para levantar la economía, incentivar ciertos puntos económicos. Claro que se puede. Como mismo el dinero cubano que está retenido en los bancos de Estados Unidos, también se puede inyectar. Claro, sí, que hay que saberlo inyectar. Tampoco, no cualquiera puede inyectarlo. Tú sabes todo el dinero que hizo Fidel Castro al principio, cuando creó el Ministerio de Recuperación de Bienes Malversados, todo lo que se robaron. Todo lo que se robaron, una cantidad de dinero, mira, con todo lo que expropiaron. Fíjate, con todo lo que expropiaron, con todo lo que se encontraron, porque hubo gente que se fue y dejó las cosas escondidas en una falsa pared, en esto, y esto en la esquina de mi casa hubo uno que eran miles y miles de dólares, más unas vajillas y de todo. Bueno, era de todo. Todas esas cosas ellos se las quedaron también. A la gente que iba saliendo, cuando aquellos les quitaban hasta las sortijas, les quitaban las cadenas, las pulseras, se lo quitaban. Eso no es una mentira. Eso no es una mentira. Y con todo ese dinero, más todo el dinero que hicieron después, más todo lo que se robaron con el oro y la plata, no han sido capaces de mantener una economía, de mantener un país viable económicamente. No han sido capaces. Todo el poder económico. Y con todo el poder económico. Tú me llamas, ¿dónde tú estás? En la luchita que no hay